Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva meditación de la palabra de nuestro Señor. Como cada miércoles nos reunimos siempre a través de este canal. En esta tarde quiero hablar de algo puntual que tiene que ver con la gratitud. Y la meditación de hoy día se llama Razones para la gratitud. O dicho de otra manera, ¿cuáles son las razones para presentar nuestra gratitud? Eh, Quiero basar mi meditación en la gratitud, específicamente en la gratitud que debiéramos tener los cristianos, o mejor dicho, los hijos de Dios, con motivo de nuestra salvación. Y lo quiero hacer a partir de un himno muy conocido, y que no solo es conocido por el pueblo cristiano, sino que es mundialmente conocido como varios himnos de adoración. Ustedes se habrán dado cuenta ya hace mucho tiempo, quizá habrán analizado que hay a veces en las películas o en algunas ceremonias a través del mundo, a veces aún no siendo actividades cristianas o religiosas, de pronto a veces se escuchan algunos himnos o la letra de algunos himnos. Hay algunos que son bien famosos a nivel mundial y no los conocen solamente las personas que asistimos a alguna iglesia o practicamos alguna confesión de fe, sino que muchas personas a nivel mundial los conocen y los cantan y se lo saben. Bueno, Sublime Gracia es uno de esos himnos y quiero comenzar leyendo su letra que dice: Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Como toda creación tiene una razón, me refiero a cualquier creación, en este caso es una creación musical, las creaciones literarias, las poesías, probablemente hasta un juguete de madera. Eh, Cualquier creación que se pueda hacer siempre tiene una razón, o tiene un motivo, o hay una historia detrás de cada creación. Bueno, este himno que acabo de leer su letra también tiene una historia. Y yo estuve averiguando algo sobre eso y me encontré que dentro de sus características es que fue escrita por un hombre llamado John Newton, que era un poeta inglés. Él era a su vez un marinero, era un hombre no cristiano, blasfemo normalmente respecto de las cosas de Dios, comerciante de esclavos, era un pecador sin ninguna formación religiosa, como dije. Se dice que su cristianización o su conversión a la vida cristiana comenzó una noche de marzo del año 1748, mientras una tormenta azotaba duramente la embarcación en la que él navegaba. Según está escrito en la biografía de Newton, el recuerdo de aquella tormenta, mezclada con los cánticos de los esclavos africanos que él transportaba esa noche en su barco, comenzaron a obsesionar al marino y entonces empezó a cuestionarse si realmente él era merecedor de la gracia que Dios otorgaba. Luego de haber sido un tenaz opositor de Cristo y de su obra, burlarse de otros creyentes, ridiculizarlos permanentemente y hasta calificar su creencia como un mito. Tiempo después se convenció de que Jesucristo le había enviado un mensaje a través de esa tormenta. Sin embargo, su entrega a Dios no fue inmediata, sino a partir de unos 8 años más tarde, en 1756, cuando decidió dedicar su vida al Señor. Aprendió teología y luego fue ordenado obispo. En su misión pastoral destinada a romper los corazones duros y curar los rotos, comenzó a componer cánticos. Sublime Gracia es un himno a la misericordia de Dios, que es más grande que todos nuestros pecados. Su vida y transformación
fueron un vivo ejemplo de cómo Dios obra en la vida de las personas. Aún personas que muchos jamás pensarían que podrían llegar a ser transformados. Siempre hay esperanza. ¿Por qué razón? Pues la gracia de Dios siempre es fiel. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Los hombres, sin Dios, llegan a conocerle por intermedio de la creación. Las personas en general, no solamente el pueblo de Dios o los hijos de Dios o el pueblo cristiano, los seguidores de Cristo, no solamente somos nosotros los que podemos conocer a Dios y su obra. Todas las personas de este mundo conocen a Dios, principalmente por su creación, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que existe. Pues sabemos, por la misma palabra del Señor, que todo es creación suya. Y estas personas, aún no siendo cristianos, no siendo seguidores de Cristo, igualmente pueden conocer a Dios y su poder o a Dios y su obra justamente a través de su obra creadora, como lo dice el apóstol. Pero nunca le han dado la gloria a Dios, sino al contrario, dice que se envanecen en sus conocimientos, que cada vez son más científicos y aparentemente conocimientos que están llenos de profundidad y de muchas teorías y de mucha información muchas veces. Su necio corazón les impide ver a Dios en la inmensidad de la creación, en la perfección de las leyes naturales. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Fíjese lo maravilloso que es el amor de Dios. Él no limita sus bendiciones para la humanidad. Dice que hace que el sol salga, porque es parte de su creación, ¿verdad? El universo y todos los planetas y todo lo que existe. Dice que Él hace o permite que el sol salga para personas buenas y malas, para justos e injustos, para cristianos y no cristianos. Y hace descender la lluvia sobre todos los justos e injustos. Manifiesta, dice, su misericordia, no destruyendo a un mundo perverso, proveyendo tiempos fructíferos, permitiendo la alegría en sus corazones. Y aunque la bendición de Dios sobre ellos es cada día, fíjese usted que la gratitud de ellos hacia Dios no existe. La gratitud de estas personas, a pesar de disfrutar del mismo beneficio del pueblo de Dios, en estas personas no existe. No existe tal gratitud de parte de ellos hacia Dios porque no le reconocen como su Dios. No le han dado la gloria, sino que se hicieron inútiles. Nunca pudieron ver hacia arriba y humillarse delante del omnipotente Dios. Y al igual que el rey Nabucodonosor, piensan que todo eso lo habían hecho ellos con sus propias manos. Orgullo absoluto. Vanagloria total. La palabra de nuestro Dios dice que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Él para con vosotros en Cristo Jesús, dice 1 Tesalonicenses 5:18. Para quienes hemos conocido verdaderamente la obra redentora del Señor Jesús y el amor infinito de su Padre Dios, el Creador, existen suficientes razones y muy poderosas para mostrar gratitud cada día, en cada momento de nuestra vida. Pero yo por ahora voy a mencionar unas pocas, porque son muchísimas las razones por las cuales debiéramos dar gratitud o ser agradecidos de nuestro Dios. Por ejemplo, una de ellas, por su soberanía. En Deuteronomio 8:2 leemos palabras de Moisés al pueblo de Israel donde dice: y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si es que habías de guardar o no sus mandamientos. Dios estaba por sobre todo lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Dios, en su plan
de rescate y en su obra de redención de la humanidad, tenía contemplado en algún minuto de la historia elegir a un pueblo para que le honrara, para que le sirviera, y él a su vez también para poder cuidar a ese pueblo, para poder protegerle, para poder bendecirle y manifestar su amor con ellos. Tanto así que un día escogió a Moisés como siervo suyo, le fue a buscar al desierto, un hombre lleno de imperfecciones, un hombre pecador como usted y yo, y le fue a buscar al desierto y le dijo: yo he oído el clamor de mi pueblo y he decidido que los voy a rescatar, los voy a sacar de tierra de Egipto, donde están sufriendo, donde lo están pasando mal, donde están ahí oprimidos por el pueblo egipcio. Y la verdad es que eso él cumplió su plan. Efectivamente, él sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud que estaban viviendo, y dice la palabra que los llevó por el desierto para introducirlos en una tierra prometida. Esa tierra que tantas veces hemos escuchado, esa típica frase que dice: tierra que fluye leche y miel. Y durante la trayectoria para poder llevarlos a esa tierra prometida, estuvieron 40 años en el desierto, de un lado a otro, porque fueron un pueblo que fue muy difícil de poder llevar, fue un pueblo difícil de poder dirigir. ¿Por qué? Porque eran olvidadizos de las promesas del Señor, olvidadizos de la protección del Señor, y dejaban de lado y no reconocían en Dios la obra que Él estaba haciendo. Recordemos que el Señor les proveía alimento todos los días, nunca les faltaba, que el Señor les guiaba todos los días, con la columna de fuego, con la nube que estaba guiándoles cada día. Nunca les faltó nada. Cuando tuvieron sed, el Señor proveyó de agua también para que pudieran beber. Aún así, el pueblo le daba vuelta la espalda permanentemente al Señor y no hacía caso de lo que el Señor pedía y esperaba de su propio pueblo. A pesar de estar viviendo cada día su soberanía, de todo lo que el Señor podía hacer y era capaz de hacer por ellos, y hacía eso y mucho más, porque el Señor es soberano, porque tiene poder absoluto para poder hacer y entregar todo lo que su pueblo, todo lo que sus hijos necesitamos. También debemos ser hijos agradecidos de Él por la provisión y por su presencia. Ahí mismo en el relato de Deuteronomio 8, versículos 3 y 4 dice: y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó, lo que yo decía recién, te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todas las promesas que el Señor entrega a su pueblo, de todas ellas el hombre vive. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años de caminata en el desierto. Fíjese que la provisión del maná le enseñó a Israel a depender de la palabra de Dios, a depender de las promesas divinas. En el desierto hubo escasez, ya lo decía yo antes, pero Dios habló y su palabra proveyó para las necesidades de su pueblo. Su pueblo nunca sufrió hambre, nunca sufrió sed. Pero ¿por qué? Porque nuestro Dios les rescató de Egipto, les sacó de ahí, y Él no les iba a llevar al desierto para hacerlos sufrir injustamente o innecesariamente. Y si había en algún momento dificultades, era solamente por el pecado, la desobediencia del propio pueblo, que no quería hacer caso, no quería reconocer en Dios lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y ese fue el gran error de ellos, y lamentablemente eso fue lo que provocó que estuvieran 40 años divagando, deambulando en el desierto, y no fueran a la tierra prometida más rápido, porque no estaban preparados para poder entrar a la tierra que Dios había preparado para ellos. Deuteronomio 8:5 dice que nunca falta la disciplina de nuestro Dios en nuestra vida. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y efectivamente, aquí en esto hubo castigos también. Por desobediencia hubo castigo. Por no creer a Dios hubo castigo. Tanto así que el mismo Moisés fue castigado con no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios dio una instrucción y Moisés apresuradamente, atarantadamente, él tomó una decisión, no hizo como Dios le había dicho, y él fue, y cuando Dios le dijo que sacara el agua de la roca, él fue y golpeó
la roca con fuerza, con energía, y esa desobediencia le significó que no pudiera entrar a la tierra prometida. Hay un castigo ahí. El Señor le siguió bendiciendo a través de todo su deambular por el desierto, le siguió cuidando y protegiendo, pero sin embargo había una sanción, había un castigo, y ese castigo fue no entrar a la tierra prometida. Lo mismo que también la generación que salió de Egipto tampoco pudo entrar a la tierra prometida. Moisés solo la pudo ver desde lejos. La gratitud hacia Dios nos debe llevar, hermanos, amigos, de manera espontánea a una actitud de obediencia y de temor de Dios. Guardarás pues, Deuteronomio 8:6 lo dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová. Quiere decir, obedecerás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. ¿Y qué significa el temor de Jehová? ¿Qué significa el temor en el ambiente cristiano? ¿Qué significa el temor en la palabra de Dios? El temor no es tener miedo. Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, el temor significa simplemente ser respetuoso de Dios, respetuoso de su palabra, respetuoso de lo que Él espera de nosotros y ser obediente a lo que Dios espera de nosotros. Por las bondades de la vida con Él debemos tener también gratitud. Deuteronomio 8, 7 al 10 dice que haya gratitud a Dios en nuestros corazones por el formidable privilegio de haberte conocido y tenerle con nosotros, guiando nuestro camino, sustentándonos con sus promesas, transformando nuestra vida para tener esa gratitud. Es necesario recordar lo que ha sido nuestra vida antes de Cristo y reconocer que todo cuanto tocaban nuestras manos se corrompía y que la tierra solo producía espinos y cardos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, dice el Señor Jesucristo. Sin embargo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, usted, si es hijo, verdaderamente hijo de Dios, sin lugar a duda que usted tiene vida y la tiene en abundancia. Primero tenemos la salvación en Cristo Jesús. Una eternidad en los cielos con nuestro Dios. Pero también tenemos un montón de bendiciones diarias en nuestra vida. Protección, el cuidado, la salud y un montón de otras bendiciones, sustento cada día en nuestra vida. Y sin embargo, la pregunta es, ¿nosotros estamos siendo verdaderamente obedientes y temerosos de Dios? ¿Estamos siendo obedientes y agradecidos de Dios por eso? Nuestra vida se condice, nuestra vida diaria, nuestra actitud diaria se condice con la actitud que debiéramos tener nosotros cada día de ser hijos agradecidos a Dios. La gratitud, hermanos, se muestra con obediencia. Obediencia a la palabra del Señor. Obediencia a lo que Dios espera de su pueblo. Deuteronomio 8, 19, 20, el mismo Moisés hablando al pueblo dice, más será que si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te encorvares, protestolo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las gentes de Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Quiero leer una parte de la estrofa del himno que leí al principio que dice, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Usted, yo, somos infelices o éramos infelices antes de conocer al Señor. Pecadores sin un destino, o más bien un destino muy claro, el infierno, la perdición total. Ese era nuestro destino. Pero sin embargo, dice que hoy estábamos perdidos y Él nos halló. Así dice la letra de ese himno. Él nos transformó. Su gracia nos libró. Su amor nos libró de esa perdición eterna. Y el Señor no solamente nos ofrece una vida eterna en los cielos. El Señor lo que nos está ofreciendo es además una vida llena de cuidados, llena de protección, llena de bendición, llena de su misericordia, llena de su amor, cada día en nuestras vidas. Hermano, usted y yo lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero nuevamente la pregunta, ¿nuestra vida se traduce en una vida de obediencia y temor de Dios? ¿Se traduce en una vida de obediencia y poner en práctica lo que Él espera de parte de nosotros? Gratitud es lo que Él espera. Y la gratitud se traduce en una vida de obediencia, de obedecer a lo que Él espera de su pueblo. Hay tantas cosas que Él nos pide en su palabra a cambio de lo que Él ha hecho por nosotros. Envió a su Hijo, a su único Hijo, a la tierra, a morir por usted y por mí.
para que nosotros hagamos que le demos vuelta a la espalda al Señor? Descuidar la gratitud hacia Dios nos lleva a alejarnos de su presencia y a no deleitarnos en su palabra. No descuidemos la gratitud hacia Dios y nunca olvidemos de dónde el Señor nos ha traído. Demos gracias en todo, por su soberanía, por su disciplina, por su sustento, por su palabra, y de manera especial demos gracias a Dios por cada prueba en nuestra vida. Cultivemos un corazón agradecido, demos gracias por todo y en toda circunstancia, aún en el dolor, por muy duro que pueda parecer, porque esa es la voluntad de nuestro Dios, nuestra gratitud que se debe traducir en nuestra obediencia. ¿Usted le está obedeciendo a Dios? Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, agradezco en esta tarde, en este momento, por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Gracias porque ella es tan clara, porque nos recomienda y porque nos instruye respecto de nuestra actitud hacia usted. Padre Celestial, que el sacrificio de su Hijo Jesús, que nos ha rescatado de la perdición eterna, también signifique una vida de compromiso con lo que usted espera de cada uno de sus hijos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.